La frontera de posibilidades de producción, como su propio nombre indica, representa un límite, una frontera en nuestras capacidades productivas. Es un concepto muy gráfico, así que nos vamos a basar directamente en un gráfico para entenderlo mejor. Generalmente, suponemos que en una economía, para resumir, se pueden producir únicamente dos bienes, ¿de acuerdo? Es una simplificación que hacemos para estudiarlo. Imaginemos que solamente se produce un bien X y un bien Y. A veces, por contraste, se suele elegir mantequilla y cañones, ¿de acuerdo? Porque son dos bienes que no tienen relación entre sí. Da igual el ejemplo que pongamos, imaginad una economía en la que solamente se producen dos bienes. A veces también se habla de la economía de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es la economía más sencilla que puede existir. Un solo individuo que únicamente consumía dos bienes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cocos y plátanos o algún ejemplo de este estilo. Vamos a generalizarlo a X e Y y la frontera de posibilidades de producción suele tener este aspecto. Suele ser una curva, generalmente se suele dibujar cóncava, aunque también la podemos encontrar como una línea recta. De hecho, generalmente en los ejercicios numéricos que nos ponen suele ser líneas rectas para simplificar algunos cálculos. Bien, esto es la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué representa la frontera de posibilidades de producción? Pues una serie de puntos que una economía puede producir. Pues por ejemplo, este punto de aquí sería alcanzable, este punto de aquí sería alcanzable, este punto de aquí sería alcanzable. Todos los puntos que nos podemos imaginar en el interior de la frontera son puntos que podemos decir que son alcanzables. Nos vamos a pintar de color verde todos estos puntos alcanzables de la economía porque son puntos que podemos producir, ¿vale? Pensad que son combinaciones de X e Y. ¿Se puede producir esta cantidad de X y esta cantidad de Y? Sí. ¿Se puede producir esta cantidad de X y esta cantidad de Y? Sí, porque están dentro, ¿vale? Pero tienen una pega. Son puntos alcanzables, pero se dice que son, lo voy a poner aquí debajo entre paréntesis, ineficientes. Se dice que son ineficientes porque, bien, los podemos producir, pero podríamos producir mucho más. Podríamos ir hasta la frontera, hasta el límite de nuestra capacidad productiva. Así que todos estos puntos interiores de la frontera de posibilidades de producción son alcanzables, pero son ineficientes. Podríamos producir mucho más. De hecho, los puntos que están justos sobre la propia frontera de posibilidades de producción, todos los puntos que podemos imaginarnos que están aquí en el límite, ¿no? En la frontera, nuestra capacidad productiva máxima, digamos, todos estos puntos X, Y que nos podemos imaginar aquí, son, además de alcanzables, son eficientes. Lo voy a dejar aquí. Alcanzables y además eficientes. Porque no se derrochan recursos. Toda nuestra capacidad productiva la usamos. Y lógicamente los puntos que están en el exterior de la frontera de posibilidades de producción pues son puntos que se llaman inalcanzables. ¿Sería posible producir este punto de aquí? Pues no. Son muchas unidades de Y, muchas unidades de X. Estaría muy bien poder producirlo, pero no podemos llegar a producir esos puntos que están fuera, los puntos que vamos a pintar por aquí en el exterior de la frontera de posibilidades de producción de rojo. Bien, y más o menos esta es la idea de la frontera de posibilidades de producción. Nos podemos encontrar casos en los que la frontera de posibilidades de producción sufre cambios, modificaciones, desplazamientos, movimientos, como lo queramos llamar. Por ejemplo, vamos a hacer un par de dibujitos, imaginando una frontera de posibilidades de producción de este estilo, con X, con Y, y nos dicen que se produce un desarrollo tecnológico que únicamente afecta a las empresas que producen este bien X. Bien, eso aumentaría la capacidad máxima productiva del bien X, ¿de acuerdo? Pero en principio, con los datos que nos dan, no afectaría la capacidad productiva del bien Y, así que este punto no cambia. El que cambia es el punto de corte con el eje X. Y la frontera de posibilidades de producción se desplazaría hacia la derecha, decimos, pivotando sobre el eje Y, pivotando porque gira apoyada en el eje vertical. Puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que alguna mejora tecnológica afecte únicamente a la producción del bien Y, de tal manera que si partimos de esta frontera de posibilidades de producción inicial, aumenta la capacidad productiva del bien Y, pero no la de X. Así que la frontera de posibilidades de producción se desplazaría pivotando sobre el eje X hacia arriba. Y de hecho puede ocurrir que haya una mejora tecnológica en la producción de los dos bienes, en cuyo caso esa mejora tecnológica provocaría que aumentasen las capacidades máximas productivas de ambos bienes, tanto de X como de Y, desplazándose entera hacia el exterior. ¿De acuerdo? Este último caso puede ocurrir en varias circunstancias. Mejoras tecnológicas que afecten a los dos bienes, o, por ejemplo, incrementos de la población del país, incremento de la cantidad de recursos disponibles por parte del país, para entendernos, ¿de acuerdo? Bien, cualquier mejora tecnológica o incremento de los recursos disponibles, generalmente nos referimos al factor trabajo o al factor capital, provocarán desplazamientos, mejor dicho, hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción.
¿Sería posible que se desplazase hacia el interior una frontera de posibilidades de producción? Posible sería, pero no se suele contemplar esa posibilidad porque ¿sería posible que desaprendiésemos lo aprendido? ¿Sería posible lo contrario de un desarrollo tecnológico? ¿Olvidar tecnología y por tanto reducir la producción del bien X máxima o la del bien Y? ¿O las dos? Pues yo que sé, salvo una guerra mundial, un cataclismo nuclear o algo por el estilo, sería muy raro, ¿no?, que la frontera se viniese hacia el interior. ¿Sería posible que la frontera se viniese hacia el interior en el caso de una reducción de la población? Cosa que es complicada, es bastante difícil que se reduzca la población, aunque ha habido episodios en la historia de la humanidad en los cuales ha ocurrido, ¿no? O sea, la época de la peste o alguna de las grandes gripes, ¿no?, estas de la gripe española de principios del siglo XX o cosas por el estilo, que la población mundial se haya reducido. Pero en general no parece que eso vaya a ocurrir. Sin embargo, es un hecho a tener en cuenta. Algunos países hoy en día ven reducidas sus poblaciones. Generalmente no, generalmente la población aumenta, pero sería una posibilidad también. Bien, pues estos son más o menos un poco los casos básicos de desplazamientos que nos podemos encontrar de la frontera de posibilidades de producción. Una cosa importante, si nos dicen que se produce un reordenamiento de los recursos productivos, es decir, que se dedique más a la producción de Y y menos a la de X o cosas por el estilo, eso no desplaza la frontera de posibilidades de producción. Simplemente si nos dicen que estamos en un punto como este y que se reasignan más recursos productivos a la producción del bien Y, no aumenta las capacidades máximas productivas de la economía, eso solamente te hace moverte sobre la frontera de un punto a otro, ¿de acuerdo? Reasignar recursos de una producción a la otra no desplaza la frontera, sino que provoca un movimiento a lo largo de la frontera.